Gloria a Dios, sean todos bienvenidos, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Jesús. En el capítulo 3 de Gálatas y verso 1. Nos quedamos en cuestión de la gracia inexistente, el embrujo de la gracia que no existe en la Biblia. Amén. La gracia que hoy se oye en el mundo entero cristiano no es la gracia de la Biblia. Amén. Y si Él lo tiene y lo dice con un fuerte amén, capítulo 3, verso 1. Y dice así la palabra de Dios, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Lo volvemos a leer una vez más, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno que vino. Dice la palabra, hermano, ahí que Pablo, en su amor maravilloso por aquellas almas, no solamente los Gálatas, hermano, Pablo tenía amor por todo aquel pueblo que por medio del Espíritu Santo se había producido. Y amaba mucho a los Gálatas de tal manera que dice: ¿quién los fascinó? Vimos que fascinar es embrujar, hechizar, quitar la resistencia para poder hacer lo que nosotros no queremos, sino lo que nos han influenciado. Amén. Amén. Y nos quedamos, hermano, de la gracia inexistente. Expliqué, hermano, que el evangelismo y la predicación de hoy viene a raíz de un mensaje diluido. Amén. Y un mensaje de una predicación que ha sido cada vez más y más diluido. Y lo comparé con un café, hermano, por una inscripción que estaba en una lata de café, donde decía en favor de los que están completamente comprometidos con la preservación de los bosques tropicales. Amén. Y entonces decía que solamente un café bastante fuerte puede cambiar el mundo. Entonces un evangelio verdadero puede cambiar verdaderamente la persona. Entonces vimos varios aspectos, hermano, vimos varios versos. Leímos lo que fue Romanos, donde habla de cuál es la gracia verdadera, Romanos 6 y Romanos 8, donde habla cuál es la gracia verdadera. Ayer estuvimos en cierto lugar predicando la palabra. No vengo del mar, yo no voy al mar, soy cristiano, amo a Dios y temo a Dios. Yo no voy a la playa ni al mar, soy cristiano. Amén. Tal vez vaya un día a cortar cocos, pero yo no voy a hacer como el mundo. No les de que me critiquen, yo soy cristiano, temo a Dios. Y hablamos con unas familias, hermanos, que son cristianos de la misma gracia que hoy abunda en el mundo. Y es lo mismo, hermano. Ustedes, los que pueden evangelizar, se dan cuenta que la gente saca los mismos mensajes comodín. A mí no me roba la salvación, a mí no me la quitas, yo soy salvo por gracia. Y cuando usted lo enfrenta contra el pecado, dicen: bueno, Pablo dijo en Romanos 7, miserable de mí, y Él me libra de este cuerpo de pecado. Y la verdad que lo dicen porque están reconociendo que viven plenamente en pecado. Amén. Entonces en Romanos 8 dice: ¿cómo diremos? Amén. Dice: persistiremos en el pecado, dice Romanos, para que abunde más la gracia. Dice: no, claro que no. Entonces significa que la gracia de Dios lo que hace un cambio, como ahorita lo que estábamos hablando mientras estábamos adorando. En verdad, hermano, cuando Dios te permite pasar por un desierto, inmediatamente clamas a Él, inmediatamente Dios te da la fortaleza y sabes que Dios está en ti. Así como Dios nos lleva a perseverar, en la vida cristiana, también nos lleva a perseverar en santidad. Amén. Nos quedamos, ¿se acuerda, hermano? Y vamos a leerlo. Como no traje la computadora donde tengo las demás versiones, vamos a leer. Era el verso, amén, el capítulo 8, perdón, 8 de Romanos. ¿Se acuerda que nos quedamos ahí? E iniciamos ahí inmediatamente. Vamos a iniciar ahí, donde dice Romanos 8:2, donde habla el verso 1 dice, la 60. Primero leemos el 8:1 y yo le leo la 60, y el 2 le leo el lenguaje sencillo. Lo vuelvo a recalcar, en el capítulo 7 Pablo narra
su vida pecaminosa antes de la conversión. Por eso dice, he visto en mí dos leyes, una que desea hacer el bien y otra, amén, el no, querer, amén, hacer lo malo. Y decía que el querer hacer el bien estaba, pero terminaba haciendo lo malo. Eso es cuando era mundano, cuando todavía la gracia de Dios no estaba en él, y entonces él quería vivir bajo una ley, pero la ley no se puede vivir. Cuando el cristiano de hoy, hermano, dice es que la ley, ¿quién la puede guardar? Está diciendo algo correcto, en verdad, hermano. Está diciendo algo correcto. Nadie en el mundo sin Cristo puede guardar la ley. Nadie. Y yo te digo, estaba orando en la mañana, hermano, y de repente Dios me dio algo en cuestión de la ley. La gente dice, ¿quién puede guardar la ley? Y hablo cristianos. El mundo, hermano, dice lo mismo que el cristiano mundano. ¿Por qué? Porque son mundanos y no tienen a Cristo. La gente dice, ¿quién puede guardar la ley? Y estando orando, Dios me decía, ¿tú guardarías la ley en la tierra si no hubiera policías? ¿Tú guardarías las reglas de tránsito, las leyes de tránsito si no hubiera tránsitos? Dije, pues no, Señor. Entonces, cuando Dios dejó los 10 mandamientos, dejó las leyes. Es como si hoy no hubiera policías, si no hubiera hoy, hermano, jueces, no hubiera nada del cuerpo de gobierno, hermano, si no hubiera nada, escúchelo bien, yo lo puedo decir. ¿Qué es la ley? Primeramente, la ley es un conjunto, y esto fue, hermano, después lo corroboré en el diccionario, y Dios, hermano, sabe todo, antes que vea el diccionario. Es un conjunto de reglas o leyes, amén, o normas jurídicas dictadas por una autoridad, o por un legislador, donde se ordena o prohíbe algo de acuerdo con la justicia para el bien de los ciudadanos. Y también dice, ¿qué es la ley? La ley, esto fue cuando orando a Dios, hermano, la ley no puede hacer que la gente deje de matar, la ley no puede hacer que la gente deje de robar, la ley no puede dejar que la gente deje de golpear, deje de meterse a casas, emborracharse en la vía pública, orinar, hacer sus necesidades en la vía pública. No puede el hombre dejar de hacerlo. Y el Señor me mostraba, si no hubiera el cuerpo, hermano, de policía, el cuerpo policíaco, si no hubiera juzgados, si no hubiera cárceles, nadie guardaría la ley aunque estuviera. Amén. Si estando, escúchelo bien, vamos pasando un semáforo, se pone en rojo, ¿qué hacemos lo primero? Que no esté el cuerpo policiaco. Amén. Entonces, Dios nos enseña algo, que mientras el cuerpo de Cristo no esté en ti, tú vas a estar siempre, ya pequé, ya violé la ley, porque está ausente de ti el cuerpo de Cristo. Amén. Y créelo, hermano, me sorprendí porque me levanté de orar y fui y lo escribí, hasta como pata de araña, porque es verdad. La gente sabe que es faltas a la moral orinar en la vía pública. ¿Sí me está escuchando? Sí, amén. Pero cuando no ve ningún cuerpo policiaco, no lo hace. Amén. Yo le pregunto, ¿no lo hace? Sí, amén. Lo hace. Porque dice, no me ve. No dice la palabra de Dios que muchos dicen que acabó, Dios no verá ni Dios escuchará. Amén. Por eso es que indudablemente aquel que dice vivir bajo la gracia y sigue pecando, es porque el cuerpo del legislador llamado Jesucristo no mora en su corazón. Y dije cuando estaba yo aquí, hermano, adorando a Dios, fue un remo. Si tú y yo tenemos experiencias divinas, esas experiencias divinas te va a llevar y me va a llevar a orar, a desear alabar, a desear abrir tus labios y cantarle a Dios. Si no, si tu experiencia no te lleva a eso, no fue experiencia de Dios. Amén. Esa es la única manera que tú puedes saber que es una experiencia divina. Que lo que Dios te muestre, te hable, cualquier cosa te va a llevar a consagrarte. ¿Y qué es consagrarte? A buscar a Dios, a apartarte del pecado, a orar con deseo y anhelo, a adorar fervientemente. Amén. Ok. Entonces ya vimos, hermano, Dios me hacía una pregunta. Y créanlo, hermano, no voy a hablar mucho de ello porque la gente cree que yo no hablo. Y otra gente les habla hasta por teléfono celular. Pero si no hubiera, hermano, las leyes las existen en todo el mundo. Hoy se contrabandea. Hoy, hermano, se
se secuestra, se asesina, se roba, se viola, todo se hace hoy. Y hay leyes, hermano, hay juzgados, hay, hermano, todo lo que pudiera haber para lo necesario para que se guarde la ley. Hay lo necesario. ¿Por qué no se guarda? Porque realmente la ley no es ley. O sea, la ley es ley, pero los que están impartiendo la justicia no la imparten. Son corruptos, ladrones, y son peores que los ciudadanos, hermanos, corruptos. Amén. ¿Por qué son peores? Porque conocen la ley y aún así la pasan por delante. ¿Me está escuchando? Así usted y yo somos más pecadores y transgresores de la palabra de Dios cuando pecamos que el hombre pecador sin Cristo, porque conocemos nosotros la palabra. Por eso un oficial de tránsito, un oficial de un policía, lo que usted quiera, o policía como se pronuncia, hermano, cuando ellos violan, hermano, lo que ellos están ejerciendo, debieran, pero no lo hacen. En el soldado, hermano, hay una corte marcial, y la corte marcial, el juicio marcial es, corrígame si estoy mal, cuando hay una corte marcial, hermano, eso indica que se está juzgando ¿a quién? A un soldado por violar lo que él sabía que era ley y tenía que guardarse. Y para ellos, hermano, saben que una corte marcial va más allá que una persona que lo van a juzgar aquí en el juzgado, aquí que usted y yo conocemos. Dios enseña que mayor condenación hay para usted y para toda la cristiandad y para mí, que conociendo la verdad, vivamos violando la palabra de Dios. Entonces, la ley existe. Dios dejó los 10 mandamientos. Ay, hermano Luis, entonces ya ve. Entonces la gente no podía guardar los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no? Dios decía que Él quería que los guardaran en su corazón. Porque si usted lee los profetas, dice, viendo Isaías capítulo 1, dice, en los versos subsiguientes dice, ya no me traigas más ofrendas, ni libaciones, ni extiendas tus manos, ni ores, ni mucho menos, porque no te oiré, porque están llenas de sangre, han derramado sangre. Dios, ¿por qué decía que ya no le presentaran machos cabríos? Si era parte del ritual de los sacrificios, hermanos, de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque lo hacían, hermanos, solamente por inercia. Tenemos que ir el domingo a ofrecer sacrificios. El día de reposo tenemos que ir a ofrecer sacrificios. Como hoy el domingo venía a la iglesia, o el martes o el sábado. Ok. Y Dios nunca, si usted lee detenidamente la Biblia, Dios nunca quiso que mecánicamente en el Antiguo Testamento se ofrecieran sacrificios. Él quería que fuera de corazón. Y todos aquellos realmente que lo hacían de corazón, no es porque ellos podían, sino porque Dios derramaba su gracia, los movía en su corazón, y entonces ellos comenzaban a hacerlo, pero de una manera verdadera y agradable a Dios. Entonces, el que dice estoy en la gracia, pero yo sigo pecando porque soy humano, él realmente está en la condición que estaba antes Pablo. Sabía la ley, pero la ley solamente lo llevaba a fundirlo más, a condenarlo más, porque decía, yo no sabía que era pecado codiciar, cuando vi la ley, no codiciarás. Amén. Así los cristianos, yo sé, ¿y de qué les sirve que sepa? Bueno, de algo, es doblemente condenado y condenado, porque la conoce. Así que si usted y yo no conociéramos la Biblia, no conociéramos nada de la palabra, no nos hubiesen hablado nada de la palabra, ¿sabe lo que pasaría? Nos juzgarían conforme ¿qué? Dice la palabra, conciencia. Si usted y yo no conociéramos nada de Dios, fíjese, aún los taromaras, aún los inditos que caminan hasta de puntitas, aún los pípilas que se murieron, hermanos, si no conocieron nada de Cristo, serán juzgados conforme a la conciencia. Porque la conciencia es parte de lo que viene, hermano, equipado. Nuestro espíritu y la conciencia hace, hermano, esa vocecita que te dice lo que Dios sabe que es correcto y es incorrecto. Amén. Todo indio, domesticado o no domesticado, todo hombre en la tierra, para que usted sea más, me entienda, estamos equipados con una conciencia. Y nadie podemos ser eximidos, hermano, o quitar toda responsabilidad nuestra cuando estemos delante de Dios. Amén. Porque yo estaba niño, hermano, y yo no sabía los 10 mandamientos. No importa que la gente no conozca los 10 mandamientos, no importa que la gente no conozca la palabra, mas usted como cristiano la conocemos, y muchos hemos leído la Biblia muchas veces. Algunas la hemos leído como unas 50, 100 veces a lo mejor.
Otros la han leído como unas 20 y no se les graba nada, están más graves. Pero quiero decirle algo, aún así no leyésemos la palabra, pero si usted es cristiano, usted la está leyendo diario. Si usted no es cristiano, usted no la lee. No me gusta leer, no, el que es salvo, la que es salva, Dios lo cambia. Yo no me gustaba leer. Cuando Dios como dijo el presidente de Educación Pública, a mí no me gustaba leer. A mí no me gustaba leer. Dios me salvó y entonces un deseo nato de leer. Y me encanta leer la Biblia. Otro libro me da flojera, hermano. ¿Ok? Entonces, todo ser humano, hermano, está equipado con un espíritu divino. ¿Qué significa divino? De procedencia de Dios. Y ese espíritu humano tiene, hermano, como un auto, como cualquier cosa que viene equipado. Viene equipado con la conciencia. Y aunque no le hablase de la palabra de Dios cuando yo era niño, yo no conocía los mandamientos, pero cuando un día robé el primer gansito, dentro de mí, esa conciencia decía, no robes, no debes robar, no es bueno. Cualquier cristianoide que dice nadie podemos guardar la ley, Jesús dijo que no vino a abrogarla, ni la ley ni los profetas. Está diciendo, yo no he conocido al autor, al legislador de las leyes divinas. No lo conozco. ¿Me está escuchando? Por eso, hermano, aún como cristianos seamos sinceros. Cuando vamos conduciendo, hermano, a veces yo veo el semáforo en rojo y digo, Señor, no hay nadie, ¿me lo aviento o no me lo aviento? ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza hay el deseo de violar la ley. Esto es en lo terrenal. En lo espiritual, Señor, nadie me mira. Entonces el legislador no está en ti. Porque no te digas si está el hermano, la hermana, el predicador, el pastor, quien sea. Hay una certeza que el Hijo de Dios y el Dios eterno nos está viendo. El Espíritu Santo censurando. ¿Ok? Entonces todos nosotros siendo niños, para que vean, hermano, que somos salvos por gracia. Espérenme, hermano, la verdad, muchos, el 99, escúcheme bien, el 99.9% de la cristiandad vive regido bajo una gracia que no existe en las Santas Escrituras. De verdad. Y el 1%, y me voy muy arriba, el 1% vive bajo la gracia de Dios divina, verdadera. Ok, entonces, ¿le queda claro, hermano, que si usted y yo vivimos sin conocer nada de la palabra? Por eso yo no creo que a mí no me lo dan la verdad ahí. No, todos tenemos una conciencia. La gente que va a los tuburbios, hermano, llamados iglesias cristianas, a los, ¿cómo se llaman? Donde se estean cerdos. A los chiqueros, que le llaman iglesias cristianas de hoy. Esos chiqueros donde les dan de comer agarrobas, que es el alimento especial a los cerdos. Ellos mismos, hermano, ellos mismos se dan cuenta que no es lo correcto. Porque llegan vestidos indecorosamente, sinvergüenzamente, sin pudor ni mucho menos. Saben que ellos están mal, hablan de una manera que están mal, pero caen en la conciencia, porque no tiene Espíritu Santo, caen en la conciencia y solamente se mentalizan, diciendo, soy salvo por gracia, ya me dijo el mentiroso brujo pastor que yo no me levante mi manita y diga, acepto a Jesús, lo reconozco como mi Salvador. Espérese, no es por ahí. Pero ahora, si usted realmente se ha arrepentido y nos hemos arrepentido, y lo he dicho y lo voy a recalcar, si usted piensa ser perfecto, perfecta, antes de decirle Dios perdóname y hazme salvo, salva, usted no sabe nada, no ha salido de su religión. Amén. Porque Dios dice, hermano, que vino lo vil y menospreciado. Entonces Dios vino a cambiar y salvar. Y créame, no vengo a perder el tiempo. Si usted cree que es salvo, hermano, y nunca le ha dicho a Dios, cámbiame, Señor, entra a mi vida, sigue siendo católico, sigue siendo cualquier religión que usted tenga. Porque el católico dice, eufemísticamente dice, o sea, hipócritamente dice, soy malo, pero sigue siendo malo. El cristiano verdadero que Dios lo ha tocado dice, soy perverso, por eso me humillo y te pido, Dios, perdóname, límpiame y sálvame. Son dos cosas diferentes. Okay. Quiero decir algo importante, hermano. Todos conocemos los 10 mandamientos, los grave o no se los grave. ¿Me está escuchando? Así que los cristianoides que están evangelizando, y a los que están evangelizando, porque hay cristianoides que van a evangelizar y otros que son evangelizados. ¿Sale? Ok. Debe de enseñar
hay usted esos cristianoides que realmente, hermanos, están bajo un embrujo llamado de una gracia que no existe en la Biblia. Leemos capítulo 8 de Romanos, verso 1. Yo leo la 60. Mire, hermanos, es muy importante. ¿Sabe? Antes de leerlo, ayer fuimos con unas familias, y las familias, cuando nosotros íbamos, pasaban como que nos miraban. Son cristianos de años. Y ayer uno de ellos dijo la verdad. Dos dijeron: mire, hermano, sabemos que habla la verdad. Sabemos, hermano, que testimonio del pueblo que hay con usted. No de todos, hermano, de ciertas personas. Pero cuando lo vemos a ustedes, sentimos miedo. Nos da vergüenza y miedo verlos a ustedes, porque sentimos que nos sale la flor nos sale a aflorar nuestros pecados y demonios que hay en nosotros. En la verdad, dijo él, aunque nos intentamos mal, los vemos y decimos: ya nos va a sacar los demonios, va a ver los demonios que tenemos, que ya se están incomodando y avergonzando, y nos van a reprender. Después vi una jovencita: ¿por qué no sales a saludarnos? Es que la verdad, desde que lo vi, bueno, se lo dijo mi esposa, cuando pasé en el mototaxi los miré y se me... porque los demonios tiemblan, hermano. Ven la presencia de Dios en las vidas de aquellos que han sido usados por gracia, y hay un cambio. Hay un cambio del estado de ánimo de la persona, porque los demonios se comienzan a activar. Entonces yo le invito, iglesia, dejémonos de engañarnos. Yo, como le dije al hermano, y se lo digo a todos ustedes, experiencia que no te lleve a consagrarte, experiencia que no te lleve a adorar a Dios y que te dé deseo. Cuando yo fui salvo, tuve una experiencia. ¿Cuál fue? La palabra me tocó, yo después de los cultos, yo lloraba, adoraba, hermano, Dios me motivaba. Esa es una experiencia de Dios. Pero si tú tienes experiencias que no te llevan a cambiar, no fue de Dios. ¿Sale? Ok. Dice la palabra en capítulo 8, verso 1. Ahora pues, porque esto lo agarran los cristianos inmunizados, los cristianos infestados por el embrujo o fascinación de una gracia que no existe en la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí lo agarran ellos. Oyes, pero estás viviendo en pecado y dices que eres salvo. Como dice Pablo en Romanos 8:1. No, mejor diga en 8 menos 1. En 8 la mitad de 1, porque da medio verso. Ninguna condenación hay por los que estamos en Cristo Jesús. Pero sígale, chiquito. Sígale, chiquita, por favor. ¿Qué sigue más adelante? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa que no andan conforme a la carne? Los que no viven dándole el placer y rienda suelta a su carne en pecados, en una vida mundana. Amén. Amén. No, hermano, la verdad, crean. Cualquier cristianoide que ve las predicaciones dice: es verdad, pero viene el embrujo, es legalista. Y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y se acuerda que le dije, hermano, que el controlar, ahora leemos el verso 2, pero yo se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. Significa que te toma a ti, me toma a mí. Por eso digo que una experiencia con Dios, hermano, te lleva al Espíritu Santo a adorar. Pero antes no me gustaba adorar. Pues es que ahora yo te controlo. Dios vive en tu vida. Amén. Hasta se sorprende uno. A mí no me gustaba orar y de repente me agarré, ore. Y de ahí, hermano, hasta hoy en día. Hasta hoy en día. El evangelismo. No como los cristianos que no les gusta ir a evangelizar. Fue algo nato, hermano, algo nato. Hermano, ¿qué hay? ¿Dónde hay evangelismo? Hermano, y yo tuve un pastor, hermano, que estaba dormidito, donde yo nací. Nunca nos decía: hermano, mire que esto, solo nosotros los jóvenes nos apuntábamos para salir a guerrillas espirituales. Me gustaría ponerle al evangelismo guerrilla, porque es una guerra. Amén. Salíamos en los camiones urbanos, pagábamos el pasaje y empezamos a evangelizar. Esto fue la experiencia real. Si a ti, hermano, te cuesta orar, a ti, hermana, te cuesta orar, a ti, hermano y hermana, te cuesta ayunar, te cuesta consagrarte, te cuesta orar, te cuesta adorar, te cuesta evangelizar, te cuesta congregarte, la respuesta está bien clara. No eres salvo. No hay un Espíritu Santo que dice aquí: ahora pues,
por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. O sea, nos dio vida porque estábamos muertos en pecado y nos libertó del pecado. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Y dice el verso 3, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer. ¿Por qué no era capaz de hacerlo? Porque nos faltaba el Espíritu que nos controlara. Dice, no era capaz de hacer ni podía haber hecho. Porque ya le dije a usted, si no hubiera policía ni nada de eso, todos nos pasaban los semáforos, todos, hermano, tengo deseo de ser el uno, ahí en la llanta, como los niños, de todos, ni modo, ahí me hacen casita y hago, atrás del carro, adelante del carro. Pues, ¿quién me va a meter en la cárcel? Hay leyes, pero ¿quién la está ejerciendo? ¿Quién la está aplicando? Si así habiendo polizontes, hermano, usted mira borrachos orinando y tomando en la vía pública, en Dios está pasando lo mismo. Gente pecadora, gente corrompida que se dice ser cristiano y está viviendo creyendo que es salvo por gracia. Amén. Y está violando cada mandamiento de Dios. Entonces dice, Dios ha hecho lo que la ley dice. Dios ha hecho significa lo que dice el verso 2, que por estar unidos a Cristo el Espíritu Santo nos controla. Y dice el verso 3, Dios ha hecho. ¿Quién hace que cumplamos la ley? Dios. ¿Dios quién es? El legislador de las leyes. Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podía haber hecho, porque nadie puede controlar, aquí viene la palabra que se lo expliqué, nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Ok, aquí está diciendo, nadie puede controlarlos cuando no tiene al legislador en su vida. Pero el verso 2 dice que el Espíritu Santo nos controla. Amén. Porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Y si Dios destruyó el pecado, ¿significa que yo puedo seguir pecando porque estoy en la gracia? Entonces significa que Cristo, el legislador, no está en mi vida. Por eso el pecado sigue vigente. ¿Está de acuerdo? Pablo dijo, lo que yo derribé, si lo volviera a edificar, si lo he leído o no lo he leído. Está diciendo, si yo deseché el pecado y lo vuelvo a hacer, ¿qué estoy haciendo? Amén. Si sabe el verso, no. Si lo sabe, no. Busquen en su concordancia. Y ayúdenme, note que cuando dice, lo que yo he destruido, lo vuelvo a edificar, lo dijo Pablo. ¿Quién tiene concordancia? Mientras lo busquen los hermanos en su concordancia, sigo leyendo. Destruyó el pecado. Verso 4. Lo hizo para que ya no vivamos. Entonces envió al legislador, porque Dios es uno, pero es triuno, y entró a nuestra vida si realmente somos salvos, y lo hizo para que el sacrificio, para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos, ¿qué? A todos los justos mandamientos. Pero yo creía, hermano Luis, como me embrujaron con la gracia que no existe en la Biblia, que ya los que estamos en la gracia no estamos obligados a guardar la ley. No, nadie te obliga. La gracia de Dios nos lleva a guardar la palabra de Dios, que es la misma ley de Dios. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Pero termina con algo crucial e importante: con la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo guardar los mandamientos. No tienes Espíritu Santo. Y si no tiene Espíritu Santo, el que no puede guardar los mandamientos, la palabra de Dios, ¿qué significa que es? No convertido. Porque el único que nos ayuda y nos controla se llama Espíritu Santo, y es el que confirma que somos salvos. Ok, el verso 2 ya lo leímos en la traducción lenguaje actual. Dice que nos controla el Espíritu Santo. Pero el verso 2 en la 60 dice, porque la ley del Espíritu. ¿Sabe qué vino a hacer Jesús, hermano? Dios enviando a Jesucristo a la tierra. Vino Jesucristo a morir por el sacrificio por nuestros pecados, para que todo aquel que se arrepiente y cree en Él tengamos vida eterna. Y entonces Él entra en nuestra vida, y como legislador, hermano, de la ley que ha sido puesta en la palabra de Dios, nos lleva, nos impulsa a que tú y yo la guardemos. Y entonces dice, porque el Espíritu es una ley. Antes vivíamos bajo la ley del pecado, hacíamos el pecado porque era algo nato y natural. Pero ahora que somos salvos, por ley
del Espíritu Santo, hacemos lo que agrada a Dios. Es una ley. Es como si en cada calle, en cada esquina, en cada casa hubiera un policía. Si en cada casa, o mejor dicho, si por cada ciudadano, escúchelo bien, por eso, hermano, es importante. Si cada ciudadano que existimos en el mundo entero hubiera un policía atrás de él, ¿cree que esa gente haría lo que hiciera? Lo que hace hoy? No, porque entonces quisiera hacerle su necesidad en la vía pública. Y aquí está la ley, no lo puedo hacer. ¿Sí o no? Si usted y yo somos salvos por gracia divina, hay en nuestro ser un legislador que se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios, que te dice: no lo puedes hacer. ¿Van a hacer algo? No lo debes hacer. Pero como los que son salvos por la gracia que no existe aquí, hacen lo que quieren, porque no tienen el gendarme en su vida, el legislador en su vida. ¿Sí me entiende o no, hermano? Es que yo no estoy de acuerdo con usted, porque ¿quién puede guardar la palabra? No, pues dice la palabra de Dios que ningún muerto la puede guardar, que ninguno que está caliente del Espíritu Santo la puede guardar. Pero dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, una ley contrarresta otra ley. ¿Me está escuchando? ¿Verdad que no hay contradicción? Bueno, seguimos. Y ya vimos que significa ley. Ley significa hacer, amén. Se refiere a las normas jurídicas dictadas por una autoridad competente, generalmente por un legislador, donde se ordena o se prohíbe algo de acuerdo con la justicia para el bien de los ciudadanos. Entonces, los que estamos en la tierra somos legislados por las leyes de Dios, para que cuando vayamos al cielo seamos de bendición para los ciudadanos que están en los cielos. Porque si fuera verdad que toda la gran gama de cristianoides que viven en el mundo se van al cielo, hermanos, si aquí no los puedo ver ni en pintura, veo los mundanos impíos que pisotean la sangre de Cristo, ¿cree que los voy a soportar en el cielo? Prefiero irme al infierno. Sí, prefiero irme al infierno. Están viendo los hipócritas allá con alitas. Pero no es así. Dice: por el bien de los ciudadanos. Por eso las leyes fueron, hermano, dictadas por un legislador, para el bien de los ciudadanos. Dios dejó leyes para que vivieran bien la tierra, pero no se vivió, hermano, porque la gente la violó. Pero en el cielo no va a entrar ningún violador. Y no me refiero a violador, hermano, de personas, violador de la ley. Porque entonces, ¿cuál bendición y cuál, hermano, beneficio y bien Dios está teniendo para los ciudadanos de los cielos? Por eso arrojó Satanás del cielo, porque era un contaminante. ¿Me escucha? ¿Y cómo va a llevar una gran, ahí va a decir algo fuerte, hermano, pero lo voy a decir, gran manada de cabos? ¿Cómo va a llevar gran manada de cabos al cielo para contaminar todo lo correcto que está allá? No, hermano, es completamente imposible de entenderlo así. Entonces, la gracia que no existe, hermano, es la que dicen: yo peco, porque Pablo dice, miserable de mí. Y ya leímos que Pablo dice cuando no tuvo el encuentro en Damasco con Cristo. ¿Ok? Entonces, ley significa, ya vimos que se refiere a normas. Y entonces, lo que el Señor me ponía en mi corazón es: la pura ley no puede hacer, dice la Biblia, que la ley no pudo hacer nada, ¿sí o no? Que la ley de Moisés no podía hacer nada. Entonces, la pura ley, hermano, en la tierra tampoco puede hacer nada. Si no hubiera ejecutores. Si no hubiera ejecutores de la ley, nadie guardaría la ley. ¿Sí o no? Todos robarían a diestra y siniestra. Ahora, ahorita hay títeres que se llaman justicia o ley, o ejecutores. Cuando yo miro policías, digo: ahí vienen los ladrones con antifaz. Cuando veo policías, digo: ahí van mis impuestos tirados a la basura. Cuando veo al presidente, digo: ahí va un hombre que lo mantengo en vano, porque no se ejerce justicia, no se legisla justicia. Pero allá en los cielos hay un legislador, hermano, que se llama Jesucristo, que sí legisla con justicia eterna. Y eterna significa siempre, para siempre e interminablemente. Justicia se va a aplicar siempre. Amén. Entonces, la pura ley, dice la palabra, no puede hacer nada, como en la tierra. Si no hubiera, supongamos que se aplicaba, que los policías hacen un trabajo
hacen el trabajo de ampones. No dudo que haya uno que otro, la verdad, que sea honesto, pero yo creo que se me cae la boca, la lengua en pedazos y ahí uno juzga. Bueno, cristianos pues, escúchenme bien. Si no hubiera policías, entonces tampoco la ley serviría de nada. Entonces tendrían que enviar elementos. Jesús dijo, Dios dijo, yo envié la ley. Y pues la verdad, allá está, a los que buscan de verdad, aún estando en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, yo derramo de gracia sobre ellos para que puedan guardarla, pero necesito enviar un legislador. Y envió a Jesucristo. Es como decir, en Tala, hay pueblos donde no hay policías, pero la ley existe. Como allá en Chamula, donde son ladrones corruptos desde la cabeza, cuando no estamos agraviando nuestro rancho también. Y entonces ponen sus leyes que quieren, atropellan al pobre, oprimen al cristiano. ¿Qué pasa hoy? Es lo mismo. Entonces, si esos pueblos rurales se manda un grupo, hermano, preparado, un destacamento de policía, entonces ahora va a comenzar a arreglarse la situación. Entonces la gente que ya a 10 días se metió en una casa a robar o a golpear a quien le daba su gana o a hacer sus necesidades en la vía pública, ya no lo va a hacer. Pero se ocupa ejecutores de la ley. Por eso lo que se predica debe de ser palabra sin diluir, para que entonces las leyes sean dictadas en cada culto y cada uno seamos preparados en pedir a Dios misericordia, y Dios, hermano, nos lleve a clamar y decirle: Señor, manda tu legislador a mi vida, que tu legislador Jesucristo, tú Jesucristo, entra a mi vida. Pero que no diga, no que usted diga no después, no, si usted se muere se va al infierno. Y el legislador debe de estar en nosotros verdaderamente. Lo veo como que te están muriendo, hermano, porque estuve en ayuno como un mes. ¿Ya lo oyó, hermano? A ver, mire, para que vean que es verdad, los veo, hermano, como que comieron algo muy potentemente tóxico. Así como, ¿2 qué? 2:18 de Gálatas. Miren lo que dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, violador me hago de la ley. ¿Que no dice ahí? ¿Está escuchando? Está diciendo, esto es un contexto del texto de Romanos. Está diciendo del capítulo 6 de Romanos, que dice: entonces abundaremos más en el pecado para que la gracia más y más abunde. No. Y dice aquí el contexto: porque si las cosas, cuando dice cosas, ¿a qué se refiere? La mentira, el asesinato y todo esto que yo hacía, las vuelvo a hacer. Eso significa, las vuelvo a edificar, perdón. Transgresor me hago. ¿Y transgresor de qué? De la ley, de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Donde queda claro, hermano, que no es lo que la pobre gente, hermano, de verdad está viviendo. No lo es. Ok, entonces seguimos. ¿Cuántos de nosotros somos una ciudad sin legislador? ¿Cuántos de los que están aquí son pueblitos que conocen la ley, pero les falta el cuerpo policíaco? Yo le digo una cosa, hermano: no ocupamos estar cuidando escuincles ni escuinclas. Yo estoy cansado de esto, hermano. Yo no quiero ser filmado, por si con mis hijos no andaba que para acá, que para allá. Yo le digo una cosa: usted es de Dios, usted no va a andar haciendo lo que quiera. Por eso es que muchas veces me la pienso ir al convivio acá, hermano, a Pacana. Yo veo toda mi iglesia, me doy cuenta de todo cuando mero y digo: Señor, me piensan ganarme el mandado, pero no me lo ganan. El problema es, ya me cansé de cuidar, hermanos. De que mira, que no te juntes con fulano, que no te vas a matar, que practiquen. Ya me cansé de eso. Si usted no tiene el legislador que es Cristo, usted nomás se va a esconder mientras al que usted puede tomar como neófito no lo mira, que es su servidor. Amén. Amén. Entonces usted decida: ¿es salvo o no es salva? ¿Es sencillo o no? Sí, es sencillo. Amén. Cada uno de nosotros podemos ser un pueblito con leyes, pero sin ejecutores. Amén. Bueno, en los pueblos hay cuicos, así voluminosos de barriga, que ni para correr pueden. Pero en lo espiritual hay un legislador que se llama Jesucristo. Amén. ¿Estará en tu vida? ¿Estará en mi vida? No me contesta. Ok, entonces ya vimos, hermano, que el verso 2 cuando dice:
Porque la ley del Espíritu significa que el Espíritu Santo es el cuerpo policíaco, es el legislador de nuestra vida y hace que aunque tú no quieras, guardemos esa ley. Amén. ¿Verdad que esto es gracia? Eso es gracia, que tú quieras irte de bruces al pecado y de repente, no, lo vas a hacer. Sí, Señor. Como dice, présteme la Biblia a la viviente. Quien la tenga, présteme, facilíteme, por favor. Pues me hace falta, hermano, mi computadora, pero ya dio lo que tenía que dar. Ya dio lo que tenía que dar y ya ocupaba jubilarse. Mire, es que no, a mí me da vergüenza orar. Es que, pues yo así soy, yo no puedo levantar las manos, el orar en la casa, pues no, hasta que no Dios me diga, levántate. Mire, pues sí, es verdad, ocupa esa voz, pero no así tan escandalosa, ocupa una vocecita, levántate a orar. Y si no está, mire hermano, vamos a terminar pronto hoy. Dije para el dedo cuando sea una hora. El que es salvo por gracia le indica a Dios todo. Como un carro equipado, hermano. Yo traje un tractocamión nuevo y ya están más sofisticados, pero cuando está en tiempo de agua o la superficie asfáltica está resbalosa, inmediatamente se activan los sensores de antiderrapamiento y vas conduciendo, y cuando la primera tracción de la rueda, hermano, del torque comienza a derraparse, se activa y comienza a hacer esto, los sensores, y se prende el panel. Así es, hermano, el cristiano que es salvo por gracia divina. No ocupa usted que el pastor esté, que cuídate, aparta el pecado, no te vayas al lodo. Y no ocupa. No ocupa. Mire. Dice Salmo 27 en la traducción viviente, verso 8. Mi corazón te ha oído decir. Está diciendo en su interior de su alma. Mi corazón te ha oído decir. ¿A quién ha oído? A Dios. Ven y conversa conmigo. Otra versión dice, mi corazón escuchó tu voz que me dice, ven y busca al Señor. ¿Me está escuchando? Amén. Está diciendo, mi corazón, esto es salvo por gracia. ¿No es gracia esto, hermano? Amén. Antes, se me olvidó orar por los alimentos. Yo creo que a muchos nos ha pasado tal vez que en algunas cuestiones por la carrera llega usted y muerde el taco y de repente no has orado. Y me ha pasado que con el taco en la boca. Nos ha pasado mucho, ¿no? Porque hay una voz que se activa, hermano, cuando haces algo indebido. Eso es gracia. ¿No es lindo? Yo me imagino que cuando José, Antiguo Testamento, la mujer de Potifar se le resbaló, anduvo de perversa adúltera, la voz le dijo, corre José, porque José estaba hipnotizado porque era guapa la mujer. Pero el legislador en su vida dijo, corre por tu vida, José. Y ahí va corriendo, hermano. ¿Verdad que no ocupamos que yo esté aquí como arriero? Que esto, hermano, no se ocupa. La verdad, he trabajado en vano, porque cuánta gente ha dicho, mire, no haga esto, mire que esto, y le aconsejo esto, que el legislador tiene que estar en tu vida. Amén. Dice, mi corazón te ha oído decir, ven y ora a mí. Y mi corazón responde, aquí estoy, vengo a ti, Señor, a orar. Entonces, ¿quién impulsa al creyente a orar? El legislador de esas leyes que dice, orar en todo tiempo para que no, caigas en tentación. Quiere decir que no ocupa que, hermano, no se olviden de orar en su casa. Hermano, tiene que orar por cada alimento. Hermano, se tiene que apartar de las amistades mundanas. No, hermano, dejémonos de cosas. ¿Eso no es gracia? Esa es la verdadera gracia. Es la verdadera gracia. ¿Por qué? Porque la gracia, en pocas palabras, es intervención divina. El Espíritu Santo interviene en nuestra vida para quitarnos todo aquello que teníamos en nuestra mente, que era habituado a hacer en nuestra carne. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a que realmente nos fijemos en los requerimientos de parte de Dios. ¿Me está escuchando? No las cosas de antes. Por eso entienda algo, hermano. Creo que es muy difícil poder llegar a tener un gran número de las congregaciones que se predica la verdad. Es difícil.
que se predique la verdad. Amén. No que se predique medias verdades, no, se predique la verdad. Porque la verdad yo no quiero engañar a ninguno de ustedes. Yo la verdad me dice la gente, como sinceramente el hermano contó experiencias, y yo a veces digo, Señor, tapa mi boca. Pero la experiencia divina de Dios te va a llevar a consagrar. Amén. Si tú dices, si yo digo, yo esto, si no hay un deseo de orar en tu casa diario, si no hay un deseo de leer la Biblia diario, hacer tal vez Dios de experiencias, pero nosotros no nos aplicamos. Amén. Yo no quiero engañar a nadie, nadie. Porque la verdad, créanlo, a mí nunca me anduvieron ahí de la manita, que no te me vayas a ir al mundo, Luisito, a mí, no te vayas a ir con las muchachitas, Luisito. No, hermano, que mira que no, hermano, todo lo contrario, jovencito, recién salvo, llegué con los hermanos de la juventud donde yo me congregaba, y llego a la casa de uno de ellos, y en cuanto llego, están bailando lambada. Lo primero, Señor, nos reprenda, ¿qué es eso? Yo no ocupé que estuviera mi pastor a un lado. El legislador está dentro de ti. Amén. ¿Verdad que es bien lindo? Si tú estás en tu casa de Aragán y no tienes deseo de evangelizar, no pongas pretextos en ningún momento. Amén. Es que no van a poder evangelizar. No. Sea sincero, sincera. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Y yo a veces con todo mi corazón, usted se va a perder si hoy no se aflige por su alma. Amén. El evangelismo es un deleite para el que es salvo por gracia divina. Sí, amén. Créalo, hermano, créalo por amor de Dios. Usted que está yendo a evangelizar, si no, no salgan, hermano. No salgan por amor de Dios, porque no va a haber más que el resultado. Yo lo he visto. Hay personas que evangelizan a otras personas que no son salvos. Lo vi en la Cotonilco. Una mujer promiscua empezó a fornicar con un joven. Y él empezó a hablar de Cristo y lo llevó a la iglesia y se iban juntos y entraban juntos, lo cual yo no permito, hermano. Y Dios me decía, bueno, párteme que tú eres Kelvis, ¿cuándo le vas a decir algo? Hermana, quiero hablar con usted y hermano con usted. Sí, y se iban. Ella lo evangelizó. ¿Cuánto tiempo duró este hombre? Yo me dio un rema. Si un impío gana a otra persona, va a ser igual de impío que él. Amén. Igualito. ¿Y qué pasó? El muchacho tuvo experiencias y aquel y todo. Y yo dije, no, hombre, está echándole ganas. Y siempre, hermano, la carne que se motiva y dice, ay, Dios está haciendo algo. Y venía a mi casa y oraba diario. Ese sí oraba diario, hermano, diario, no como muchos de ustedes. Yo lo escuchaba en el cuarto porque se acaba en casa. Pero de repente no sé qué pasó. Un día me pedía consejo y yo, la verdad, ocupado, hermano, y nunca lo atendí. Ahora anda peor que al principio. Era obvio, porque quien la evangelizó era una promiscua que saliendo de un culto fornicaba con él. Y todavía profetizaba. Quiero que entiendan: chinitos dan chinitos, negritos dan negritos, pálidos dan pálidos. Amén. Hijos de Dios salvos por gracia divina dan hijos de Dios por gracia divina. Y engañados por el embrujo de la gracia no divina, inexistente, da igual. Por eso, hermano, vean. De hecho, hoy tenemos una junta y ustedes decidan, hermano, porque todos tenemos megáfono. Vamos a pregonar. Amén. Que se acabe la garganta. Ya ven que tengo una iglesia grande en la plaza. Ahí no se duermen. Ahí hasta quieren comprar papitas para estar viendo la predicación y mejor se quedan sin comprar papas. Ok, entonces la gracia verdadera de Dios viene un control de parte de Dios, un control real. Porque el legislador está en tu vida. ¿Está el legislador en nuestra vida, hermano? Tú y yo meditemos. Amén. Dice Gálatas 4:29. Pero uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, trató mal al otro hijo, quien nació por el poder del Espíritu. Y eso se lo expliqué, acontece hoy. Somos perseguidos, ¿por qué? Porque nacimos del Espíritu Santo de Dios y nos creen legalistas porque vivimos, número uno, vestimos diferente. No solamente en la iglesia, hermano, es una real payasada, un real ridículo y una gran hipocresía. Que en el culto la mujer venga con falda, el hombre venga con corbata y con modestia, y en la calle vista diferente. Amén. Esa es la peor hipocresía aborrecible. Amén. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ponerse falda para servir o para estar en la iglesia
hay un pensamiento que te debe de llevar a ver que esas personas entienden que debe de haber moral. Y como no tiene el Espíritu Santo, que es el legislador que nos rige como una ley, dicen, bueno, aquí nada más. Y ya en el mundo vivimos como queremos porque les falta. Como solamente el legislador está en la iglesia, para ellos, no está con ellos, salen afuera y es lo que quieren. Sí, es como la gente perversa afuera. Aquí no me ve el poli. Y allá lo hacen. Amén. ¿O no? Aquí no me ve el poli, porque el poli se quedó allá en la gendarmería. O se quedó en el Oxxo, agrandando más su vientre. Pero el que tiene a Cristo dice, no, si aquí afuera está Cristo. Amén. El que me dice que vista y viva con pudor y decencia y vergüenza. Sí, entonces, nos aborrecen como aborrecía a Ismael, a Isaac, amén, porque era el de la promesa. Nos aborrecen porque vestimos con códigos morales divinos. Amén. Nos aborrecen porque hablamos, nos conducimos diferente que ellos. Nos aborrecen porque hablamos el evangelio sin diluir. Y que les ofende y les agravia. ¿Me está escuchando? Es lo mismo. Pero vamos a seguir, hermano, porque esto hay más. Vamos a abrir, hermano, ahí. Abra, por ejemplo, Amós. Vamos a ver, y tal vez si terminemos, hermano. Va muy. ¿Ya se acabó la hora? Padre Santo. Vayamos a Amós. Si el hermano Roberto no me dice nada, él es culpable. Gloria a Dios. Mire. Abramos Amós capítulo 5. Escúchelo bien, hermano, créanme. Usted dirá, ay, el hermano me la aventó. No, también en YouTube, hermano, porque hay gente muy comodinos, que predicadores que para predicar parecen fuego, pero nunca evangelizan. Amén. Cristianos que estamos aquí, hermanos, si no hay deseo, hermano, hay un problema en la salvación. Amén. Nada más, no soy claro, no hay salvación, porque no quiero ser tan eufemista, hermano. Amén. De hecho, no voy a ser. Amén. No somos salvos si no hay deseo de orar, de consagrarnos. Y es una cosa bien pesada, hermano, hacer algo que no nos gusta. ¿A quién de usted le gusta trabajar en algo? Y si tiene otro trabajo, anda contento. No, como se lo dije a un vecino, si la persona le gusta estudiar para esta profesión y lo logra, es el hombre más feliz, entre comillas, porque Cristo es el que hace la felicidad. ¿Por qué? Porque va a trabajar en su profesión que le agrada. Y nosotros tenemos una profesión. De hecho, los que somos salvos nos hemos graduado de reyes y sacerdotes. Amén. Y la profesión nuestra es ser embajadores de Cristo. ¿Y qué es embajador? Que te cueste ir a evangelizar, que te cueste orar cada día en tu casa, que te cueste congregarte, que te cueste día a día de la palabra, que te cueste levantar tus manos en el culto y adorar a Dios. Entonces tú no estás con el título de ese doctorado. Somos doctorados porque somos salvos por gracia. Amén. 5, ¿lo tienen? 5:10, ¿qué dice? Créanlo, hermano, no se voltee a ver ninguno al otro, mejor veamos nuestro corazón. Dice el 10. Antes de leerlo, voltee a ver sus ojitos para acá. Está hablando Amós, un hombre que le dio Dios palabra fuerte en contra de Israel. Y entonces vamos a leer y va a ver que Israel odiaba a este hombre. Lo odiaba. ¿Sabe por qué lo odiaba? Por decir la verdad. Amén. Y lo que dice, entonces es lo que pasa hoy. Los que están bajo la ley, os lo dije, una ley carnal que se llama pecado, esos son los legalistas. Amén. No los pueden ver. Amén. Porque viven bajo una ley de pecado que es muerte. Amén. Y dice, ellos odian en la puerta. Ellos odian en la puerta al que reprende. Levanten sus ojitos talenses, hermano, y salmartinenses. Seamos sinceros, con la reprensión de que si usted evangeliza a fuerzas, le meten un quebradillo en el brazo. Usted tiene que apartarse, porque de ciertas amistades que yo le he dicho que apártese, solamente porque yo vea, usted, hermano, le aseguro que cuando hay una predicación de reprensión, usted me odia. Usted me debe odiar con odio jarocho. Sí, hermano, porque dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. ¿La Biblia dice más claro, hermano? Ay, Padre Santo, pues yo en lugar de darle el violín, le doy al violoncello. Pero póngale el dedito, póngale el dedito. No se me ponga nervioso, no se me ponga nervioso. Y usted me lo pone en Jeremías. Yo no sé
Junta los libros, a ver. Me voy a hablar de Génesis. No, ¿por qué? Porque son así, hermanos. Yo creo. Mire, yo lo creo. Es que no hay legislador. Amén. Dice, ¿en dónde dice? 5:10. Dice, ¿cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? ¿Está escuchando? Ay, Padre Santo. ¿Cuántos de ustedes que les cuesta evangelizar, que ahorita la reflexión? ¿Por qué el evangelismo? Porque es el... le vengo. ¿Cuántos de ustedes se pueden molestar por ello? Pero lo tengo que hacer. Porque sabe que, hermanos, yo no agarré vacaciones, pero vamos a salir con bocina, como lo estamos haciendo. Pero sabe, quiero que usted salga, yo quería que saliera sin mí, para que lo haga por amor a Dios. Si usted lo hace, hermano, como las iglesias embrujadas, que ya vamos para allá, que idolatran al hombre, yo sé que no me idolatran. En cierta manera me tienen miedo, hermano, como esos que fuimos a visitar ayer. Ojalá me respetaran y me amaran de verdad. Pero mucha gente, hermano, lo hace porque que don Luis sepa que así fui. ¿Y sabe qué? Yo ni un peso le voy a dar. Ni un peso partido por la mitad le voy a dar. Y delante de Dios, menos va a recibir recompensa. Menos. Entonces, América dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Vamos a ver más. Verso 21. Fíjese lo que dice. Es la profecía que Dios le dio a Amós. Amén. Verso 21 dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Dice más claro allá la vivienda, hermano. Y no. Aquí sabe que está hablando, que está aborreciendo lo que el pueblo de Israel hacía cuando se reunía en el templo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos reunimos a adorar a Dios. Cantamos a Dios. ¿Y qué dice él? ¿Verdad que esto no se escucha en los púlpitos? No. Dice, se paraba el varón hermano de Dios llamado Amós, decía, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas, o sea, reuniones solemnes. Aunque me ofrezcáis holocausto, aunque vengamos a ay, perdóname, Señor, y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Está diciendo, no acepto nada, me agrada de sus cultos. Te está diciendo el siglo XXI. Amén. Ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales cebados. Aparte de mí el ruido de tus cánticos. No me cantes, me molestan, dice el Señor a través de Amós. Pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Esa es la predicación que Amós dio, hermano, para que la gente lo aborreciera. ¿Y quién lo aborreció? Los legalistas que vivían bajo la ley del pecado. ¿Por qué son legalistas? Porque se justifican diciendo, somos de Dios. Está bien, Amós, nosotros ya agradamos a Dios. ¿A poco tú eres perfecto, Amós? Todos somos humanos y somos imperfectos. Esto es el legalismo más atroz y terrible. Ese es el legalismo más atroz y terrible. Estaba diciendo Amós, aborrezco sus cultos, sus oraciones, sus ayunos, todo. Amén. Y seguimos leyendo para que vean qué es legalismo y qué es gracia. Esto hoy no se habla, por eso la gracia que se ve en el mundo, el cristiano no es gracia divina. Brincamos al capítulo 6, verso 1. Y dice, ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Porque ahí adoraban los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Era un pueblo mixto, un pueblo que se había, hermano, coludido con paganos. No es lo mismo la gracia inexistente que ellos ven los cristianos. Viven con el mundo, se codean con el mundo, viven en pecado, hermano, y van al culto y dicen, ay, qué culto tan lindo, porque me hablaron de promesa, me hablaron de que Dios me ama, me hablaron que, dice, viven reposados. Porque toda pseudo iglesia en el mundo que no predica la verdad, la gente sale bien tranquila. Amén. Sale tranquila, ¿por qué? Porque el evangelio
los hace que reposen y que digan: sí, estoy en pecado, pero como le tocó a la mujer a usted, hermano, pero yo soy salva por gracia. Viven reposados. Amén. Viven engañados. Amén. Hermano, y no saben que. Lo sigo leyendo para que vean. Y dice: ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Eso dice: los que se sienten seguros en su iglesia, en su doctrina y en su vida pecaminosa que le llaman gracia. Amén. Los notables de las naciones principales, a quienes sacude la casa de Israel, pueblo de Dios. Amén. Seguimos leyendo hasta el 8. Dice: pasad a Calne y mirad, y de allí a Amad la grande, descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el vuestro? Porque así piensa esa gente, ¿no? Que son la única pepsicola del desierto, hermano. Que son salvazos por gracia inexistente en la Biblia. Amén. Verso 3: alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. ¿A poco no alejan el día de la ira a ellos? Amén. Ah, no, el infierno para mí ya no, porque dice que ya no hay condenación para los que estamos en una gracia mentirosa y embrujada. Amén. ¿Qué hacen con eso? No, para mí no viene juicio, para mí no viene gran tribulación, para mí no viene infierno. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a correr. Gracias, hermano. Y dice, verso 4: los que se acuestan en camas de marfil, significa prosperidad. O sea, están en prosperidad, acomodados. Se sienten, dice, se tienden sobre sus lechos. No evangelizan, no nada. Escúchelo bien. Y aquí nos vamos en la prosperidad y aún así muchos se tienden en sus lechos. Amén. Comen corderos del rebaño y terneros en medio del establo, que improvisan al son del arpa. ¿Cuánta iglesia no improvisa, no saca alabanzas? Amén. Oh, Dios me dio una alabanza. Ojalá sea Dios, porque si no es Dios, y esta historia les queda por delante. Amén. Que improvisan al son del arpa. ¿Cuántos salmistas, hermano? Yo no le digo mis hermanos de fulano, no. Muchos salmistas son vividores del evangelio. Amén. Y de los carnales que comen sus discos. Amén. Que improvisan al son de arpas. Y como David han compuesto cantos. Ojalá que los que componen cantos vivan una vida en santidad. Amén. No mediocres, no religiosos, no bajo una gracia que no existe. Amén. Dice que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar. Ya saben lo que significa vino, eso expliqué. Se ungen con los óleos más finos. Oh, yo soy salvo, ¿me entiende? Amén. Oh, Dios ha derramado su gracia. Pero no se lamentan por la ruina de José. Amén. ¿Me está escuchando? No se lamentan, como en la iglesia no se lamentan, hermano, lo que le aconteció a Israel. No se lamentan que muchos de ellos, hermano, la mayoría en el desierto, Dios no se agradó y que igualmente se vuelve a repetir y se va a repetir en nosotros, que de muchos no se va a agradar Dios. Amén. Y debe haber una lamentación en nuestra vida de la manera como estamos viviendo para que realmente hagamos conciencia que lo que le aconteció a Israel terrenal nos va a acontecer a mí si estamos viviendo una vida impía, una vida de apariencia, una vida en una gracia que no existe en la Biblia. Amén. Por eso les digo, hermano, dejemos de cosas, jóvenes, de aquí en adelante, hermano, que si ustedes andan ahí de volados, si yo miro algo, yo lo puedo reprender. Le digo una cosa: y usted grande, casado y casada, que va al evangelismo por fuerza, no vaya, no se maldiga. Vaya a su casa, póngase uno en la planta de su mano, otro acá, otro de las rodillas y clame a Dios misericordia, no se crea. Y todavía llego yo con algo aquí, hermano. Clame misericordia, porque entonces, hermano, Dios no está recibiendo ese sacrificio que está haciendo. Amén. Donde me quedé dice que beben vinos en tazones del altar y se ungen con óleos más finos. Pero no se lamentan por la ruina de José, no se lamentan, hermano, por la condición, no se lamentan por el pecado. No se lamenta porque lo que Dios está hablándoles a través del profeta, como hoy Dios te habla a ti y a mí. Amén. ¿Escuchaste? Dios te habla a ti y a mí. Amén. Si tú no te lamentas, hermano, como aquella persona perversa de Atotonilco, que salía del culto y iba a fornicar con su novio. Por eso no creo que cuando usted hace su novio en el mundo lo va a convertir. Deja que Dios toque a la gente. Y de repente, hermano, esta persona,
que estaba hablando, hermano, esta mujer que estaba, que evangelizó este cuate, no me acuerdo quién salió del culto, no me acuerdo quién, no quiero mentir, y salió, así como las guas. Los de perdida se lamentaban. Ay, ¿qué tienes? Le dijo la promiscua esta. ¿Qué tienes? Es que la palabra me habló y ay, no es para tanto, solo fue un culto. No se lamentan. Al que está atestado de pecado sale de un culto y nomás se hace así, mire, se sacude el polvito y dice, sigamos adelante y viviendo impíamente. Amén. Cuando Dios te habla a ti, a mí, hermano, sales del culto y sales adolorido y avergonzado. Amén. Pero no por ese ratito nomás. Llegas a tu casa y estás ahí, Señor mío, hasta que no las rodillas, te pones a cuenta con Dios y pides misericordia. Amén. ¿Se da cuenta cuál es la manera de proceder de los impíos? Y dice, no se lamentan por la ruina de José, irán por tanto ahora al destierro. Está diciendo, no importa que no te lamentes, no importa que estés acomodado, no importa si Israel que te crea salvo y pueblo de Dios mimado. Dice el 7, irán por tanto ahora al destierro. Significa, viene juicio. Aunque tú crees que agradas a Dios, viene juicio sobre ustedes. Viene ahora por tanto el destierro a la cabeza de los, dice, a la cabeza de los desterrados. Y se acabarán los banquetes de los disolutos. ¿Cómo dice la viviente? ¿Qué significa disolutos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? O la 60 que dice ahí. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Cuál capítulo era? Me brinqué. 6, 8, 6, 7. Dice, se acabarán los banquetes de los disolutos, los que andan conforme a su carne, los que andan viviendo en pecado. Amén. Se acabará, dice, así se va a acabar de esa gracia inexistente de hoy, hermano. Esa gracia endemoniada que mucha gente dice que es de Dios y no es de Dios y no es de la Biblia. Que viven como quieren, tienen boca del mismo diablo como dragón, hermano. Que hacen lo que quieren, hermano. Y dicen ser salvo por gracia. Dice que se acabarán sus banquetes. Como hoy, cuánto banquete hacen día a día en las iglesias. Por eso, hermano, ya se aprovechó lo que fuimos, los convenios que se han hecho este año, o los otros años, lo que sea. Ya, hermano, viene el tiempo del, porque, hermano, como dice la palabra, hermano, les tocamos, dice, flauta y no bailaron. Les tocamos música fúnebre y no se lamentaron. Vamos a un convivio y vienen que no se entiende. ¿Ok? Miren, dice, se acabarán los banquetes de los disolutos. Y el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob. No es arrogancia, hermano, decir, oh no, yo soy salvo. Amén. Pero estás en pecado, estás en amaciato. Ah, sí, yo le digo, este es mi amasatito. Y yo soy tu amasatita. Esta gente es perversa, son demonios andando, hermano. Estás en pecado. Oh, sí, yo hago eso, pero sé que Dios me perdona porque soy salvo por gracia. Eso significa, hermano, lo que dice aquí Amós. Dice, yo aborrezco, dice, la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Sí, amén. Hoy la gente por ignorancia dice, mi iglesia está bien grandota, bonita, no importa el recinto, hermano. Lo que importa es cómo estamos tú y yo individualmente y cómo estamos eclesiásticamente. Si en la iglesia se permite el pecado, que se haga lo que quiera, estamos fritos y sin aceite, hermano. Amén. Vayamos ahí inmediatamente, hermano, ahí en mismo Amós, capítulo 7. Creo que aquí se nos fue el tiempo, hermano, y es pura verso bíblico que hemos leído. Verso 7, capítulo 7, verso 8. Dice, y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo de Israel. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Dice, bájalo ahí, hermana. No, más, ¿sí o no? Ok.
¿Qué es plomada? Mira, hermano, ¿qué es plomada? Voltee sus ojitos para acá. ¿Qué es plomada? Para que no trabajen los rudos y tienen sus manitas de señorita, vas a ver qué es plomada. Mire, la plomada es algo que tiene un artefacto arriba que es un bronce. Creo que es un bronce, no sé qué es el metal. Plomo. Y abajo tiene un barrilito de plomo y está por un cáñamo. Entonces, ¿para qué los usan los macuar? Perdón, los albañiles. ¿Para qué? Si usted tiene que poner aquí el plomo que está en la pared. Si el barrilito se queda así, ¿qué significa? Que está chueca la pared. ¿Y aquí qué hay que hacer eso? Hay que derribarla. Hay que destruirla. Escúchalo. Dios es, hermano, el legislador de la palabra. Entonces, ¿y cómo sabemos que la pared está completamente a plomo? Porque la Biblia es la plomada. La Biblia es la plomada. Si Dios te pone aquí y lo dice, ora siempre para que no caigas en tentación, tú no lo haces, comienza a separarse el plomo de ti. Como le dices siempre, te comienza a apartar. Ve la gran comisión, ir. ¿Cuál es? Dice cuál. Gloria a Dios. Pues se apagó. Miren, entonces, si ustedes son de las personas que no oran, no evangelizan, no se congregan como debe de ser, entonces la plomada, que la palabra dice, este no está conforme a las escrituras. Hay que destruirlo. Y eso se llama juicio. Esta es la plomada, chiquitines, para usted y para mí. No, hermano, pero el evangelismo creo que ya no, ya tenemos la iglesia llena. No es para que llenes iglesias. No es ni para que los tengas aquí. Tampoco lo que los llevas a la posilga, que les demos el plan de salvación. El mensaje de salvación y vida eterna y de juicio. Entonces, ¿qué dice Amós? Dice, y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí, pondré una plomada en el medio de mi pueblo. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Si usted y yo, hermano, mire lo que le voy a decir. Mire, voltee para acá sus ojitos. Si usted y yo, iglesia, y toda iglesia en el mundo entero, no vive, no andamos, no los conducimos acorde a esta plomada. Y si la plomada, somos usted y yo. Si así estamos las iglesias, usted y yo vamos a juicio. Usted y yo vamos para juicio. Usted y yo vamos para juicio. Pero si la palabra va acorde a lo que usted está viviendo, usted está a plomo. Para usted viene redención. Para usted viene bendición de lo alto. Ahí está. Por ejemplo, pone la plomada. La mujer no vestirá ropa de hombre. Hermano, pero las túnicas en aquel tiempo, amigos ignorantes, eran iguales. No eran iguales. Y les voy a explicar, no eran iguales, había distinción. Hermano, el pantalón era para hoy, es nuestra cultura, no es para tu cultura. Y aunque fuera en nuestra cultura el pantalón para la mujer, la cultura nuestra no es de la tierra. La cultura nuestra es celeste, iglesia. Hermano, pero lo que hay que ser equilibrado, lo que Dios dice que no se puede. No se puede porque Dios dice, o sé frío o sé caliente. ¿Cómo está tu plomada? ¿Cómo está la plomada de nosotros? Porque una barra chueca, hermano, no hay remiendo. Llegan los demoledores, martillazos. Eso es lo que hoy usted, hermano, debemos de meditar. Amén. Perdón. Amén. Leemos el verso 10. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto. Hoy se gozan con pura brincadera, creo en la danza, pero muchos son bailarines, hermano, que hasta menean su cabecita y le hacen así como chamos con la taqui, y le hacen así, y así, y así, bailan y le hacen así como que es caripeo. Y cuando empieza la adoración, van a secarse el sudor de su gordura, de su carne. Bailen para esa gente. Ahí le dicen como que es caripeo, le hacen así, que hasta agarran pasitos. Gente ridícula, hermano. Yo sé que lo hacen para gozarse, porque antes bailaban y sabían bailar. ¿Y ahora qué? Agarran pasitos. Allá en el infierno van a agarrar otros pasitos. Amén. Ese va a ser el brinquito del infierno. Bueno, seguimos.
Dice, entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto. Los cultos que hoy te deleitas cuando no se habla la verdad se van a convertir en llanto, dice, y todos vuestros cantos en lamento. Tus alabanzas que dices que son para mí, va a ser para que llores. Pondré silicio sobre tu lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Amén. Seguimos leyendo y dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Este día se ha llegado, iglesia. Este día ha llegado hoy. Hay gente genuina como la que hablamos ayer, hermano, con esa persona. Dijo, he buscado una iglesia y no la hallo. Pero una iglesia donde no lo que le gusta a fulano. Porque hay gente que dice, busca iglesia. No, que haya la palabra que está aquí. Hoy, hermano, se está cumpliendo lo que dice. Y aquí, verso 11, que vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Hambre, dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Hoy realmente, hermano, se cumple. Hoy en el mundo entero pocas congregaciones están hablando la verdad. Pocos hombres, hermanos, se han comprometido por hablar la verdad. Porque hablar las mentiras y sandeces que hablan hoy tienen muchos cerdos y cabros. Pero el pueblo de Dios no tiene. ¿Me está escuchando? Está como un día, hermano, un brujo del evangelio que se dice pastor, empezó a decir a los demás pastores que hablamos en la doctrina. Y empezó a decir, esos que dicen que lo que yo hago es diabólico, yo los maldigo, y dijo malas palabras. Y los demás se pararon, se pararon así brincando. Son cabros, son puercos, son cerdos. Porque los hijos de Dios, hermano, no maldicen, bendicen. ¿Dónde escucha usted que uno es mal? ¿Dónde? Dice, no maldecirás. Padre Santo. Y aquellos, amén, gloria a Dios. ¿Dónde? ¿Verdad que si son cabros, cerdos, puercas, perros, pero no son pueblos? Soy feo, pero así dice la Biblia, hermano. Vamos a terminar con estos versos y amén. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí, hermano, está pasando hoy. Por eso digo que predecir, hermano, que así va a ser la gran tribulación, así va a ser la tribulación con exactitud, imposible. Porque aquí está pasando esto, no diga que no. Y dice el verso 13, dice el 12 al final, dice, pero no la encontrarán. Amén. Hoy todavía está escaseando, pero va a llegar el día cuando no se va a encontrar nada, hermano. Ya saben cuándo va a ser el tiempo de esto, de que Dios no va a encontrar nada absolutamente. Todavía hay, hermano, atalayas de Dios. Dice el verso 13, en aquel día, ahora sí, escuche bien, dice, las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed, los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, viva tu Dios, Odán, y viva, dice, y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. ¿Me está escuchando ahí o no? Todo eso, hermano, yo aquí me equivoqué, estaba leyendo otros versos que no eran, esos versos no eran, pero los puse mal. Amén. Pero igual, Dios, aquí era, ya lo habíamos leído, disculpen, leímos otros versos que no eran, pero igual Dios habla, hermano, que ese tiempo ya está hoy. Mire, vamos a leer inmediatamente Salmos. Escúchelo bien. Estamos hablando, hermano, de la gracia inexistente. Amén. Y yo le voy a leer la Dios habla hoy. Salmos, capítulo 24. 24. Santo Dios en tu calor. Y aquí habla, hermano, ¿quién entrará a la presencia de Dios? Y ahí, hermano, usted y yo tenemos que ver y afligirnos. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? En pocas palabras, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Vienen los requisitos, hermano. Vienen los requisitos. Pero yo soy salvo por gracia. Espérese, usted es un ignorante embrujado por una gracia de los brujos
que le inventaron esa gracia. Dice, ¿quién puede permanecer en tu santo templo? Es una pregunta. Y dice la respuesta del 4, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. Hermano, pero somos seres humanos y fallos por naturaleza. Ya le leímos Romanos 6, capítulo 6, verso capítulo 8. Y Juan, primera de Juan, capítulo 3, 4, 8 y 10. Dice, el que tiene manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos. Ya vimos que ídolos no solamente los que están en pared, sus hijos, Amén. nuestra vida. Amén. Una cosa es cuidar nuestras pertenencias y otra cosa es idolatrar. Porque también entre todo descuidado, hermano, habla mal de nosotros. Amén. Y otra cosa es idolatrar las cosas. Por ejemplo, si usted viene cambiado y viene fajado, hermano, así como cuando el burro le jala aquí, eso es descuidado. ¿Me entiende? O viene con la camisa arrancada, viene de corbata, hermano, si usted descuida, no significa que usted viene bien planchado, bien fajado, significa que es vanidoso. Al menos que Dios le muestre que sí. ¿Me escucha? Pero todo tiene, hermano, mucho que ver en cuestión de lo que es idolatría. Idolatría es cuando todo aquello te toma toda tu voluntad. Porque dice que fascina, ¿me entiendes? A llevar a adorar. Todo aquello que toma tu voluntad y tu mente y todo tu deseo, eso es idolatría. Entonces dice, el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos. Esto de ídolos, hermano, la verdad usted sabe que hay muchas cosas. Amén. Ni hace juramentos falsos. Si lo está leyendo o no. Amén. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. ¿A quién? A los que dice el verso 4. Amén. A esos el Señor va a bendecir y les hará justicia. Así deben, termina y concluye el verso 6, para los que dicen que son salvos por gracia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. ¿Cómo? Este verso 4 significa perfectos. Amén. Significa íntegros. Está viendo, hermano, que es que es Antiguo Testamento de Salmos, hermano. Ya vimos en Romanos 6 y Romanos 8 que habla de la ley, y Romanos 7 capítulos. Ya vimos, hermano, y también vimos Gálatas. Amén. Amén. Está viendo, hermano, entonces que Dios enseña lo que es realmente ser salvo por gracia. Vayamos ahí mismo, hermano, 25 verso 10 de Salmos 25, 10, y dice: Él siempre procede con amor y fidelidad. Ya ve, hermano, ya ve, Dios es amor y siempre me ama. Dios. Espérese, lea el texto completo. Voltéeme a ver sus ojitos. ¿Qué no puedo decir? Ya estás para acá apuntando. Dice: Él siempre procede con amor y fidelidad. Dice más claro su Biblia. ¿Cómo dice? El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que le obedecen en su pacto y cumplen sus exigencias. Présteme la Biblia, hermano, por favor. Yo voy a terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos sin hermano? Ande pues. Gloria a Dios. De Dios, de Dios, creo que. Dice: el Señor guía con fidelidad y amor inagotable. ¿A quiénes? ¿Al que vive todavía en pecado? ¿A la vieja vida? No. A todos los que obedecen su pacto. ¿Cuál es el pacto? Palabra. Hermano, el Nuevo Testamento. Hermano, el Nuevo Testamento sin el Viejo Testamento no es Biblia. Amén. Está incompleto. ¿Qué es el pacto? Y hoy, hermano, la gracia inexistente que dice: no, hermano, eso es para la ley mosaica. Yo no tengo que guardar la palabra, ¿sí o no? Amén. Pero una cosa, hermano, viene el rapto de la iglesia. En cualquier momento el rapto se efectuará. Y sabe, hermano, yo sé que muchos no se asustan por su vida o por nuestra vida como estamos viviendo, no se asustan mucho. Y algunos bien poquitos nos asustamos por nuestra vida. Pero ni se van a asustar, hermano, lo terrible. Cuando venga él, ya se fue fulano. Lo secuestraron por andar de gritón. Señor, reprenda al diablo. ¿Sí me está escuchando? No lo van a creer. No lo van a creer. No. Esa gente que me aborrece va a decir: no, hombre, si ya me lo imaginaba, oré porque lo desaparecieron. Escúchelo bien, hermano. No me lo dé, de verdad.
dice que Dios derrama su amor inagotable. Yo le leo primero la Dios habla hoy y dice, ¿qué es lo que dice? Él siempre procede con amor y fidelidad. ¿Con quién? ¿O para quién? Aquí está bien claro. Con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Esta palabra que les duele a los cristianos inmunizados y embrujados, los que cumplen. Cumplir significa obedecer. Yo soy salva como la bruja que le tocó acá con todo de fuera. No sé cómo me gusta, pero no, yo soy salva. La hermana le dijo que como que si mentía, dijo que si mentía todo, pero dijo, yo soy salva. Y después mintió que todo guardaba. Están doblemente condenados, hermano. Cuando usted le dice a la gente, hermano, cuando usted le dice inmediatamente, guarda los mandamientos, ¿qué le dicen? Gracias, hermano, no corra, gracias. Muy amable, dice hermano, muy amable. ¿Qué dice, hermano? Cuando usted le dice a cualquier cristiano embrujado de la gracia que no existe, ¿qué dicen? ¿Quién los guarda? La palabra así nomás ha guardado es una ofensa para ellos. ¿Por qué es una ofensa? Porque no lo guardan. Ese es el evangelismo, hermano. No de que Dios te tire una casa, te quiera un novio, una novia, no. Dios no te da eso. Dios te quiere dar un trabajo bueno, no, Dios no da eso. Al contrario, nos quita trabajo para firmarnos. Yo le pregunté a ustedes, hermano, si usted es cristiano de verdad, lo va a probar económicamente y en el trabajo indudablemente. Pero muchos son idólatras de su trabajo, porque su vida está aquí. Lo va a probar. Y entonces va a ver si ama a Dios o a su Dios mamón. Dios dinero. Dios fuente económica. Pero seguimos porque si no se me enoja usted. Les tengo miedo. Dice, Él siempre procede con amor. Ya ve, hermano, que Dios nos ama a todos. Espérense, ama a un grupo. Y muy pequeño. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Su alianza y sus mandamientos. La Viviente dice, el Señor guía con fidelidad. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable. Dios ama inagotablemente a todos los que obedecen su pacto y cumplen lo que Él exige. Así que para los que somos salvos por gracia ya no nos exige nada. Miren nomás que chulo los cristianos de hoy. Somos salvos por gracia. ¿Cuál gracia? ¿De los brujos de los púlpitos? ¿De los fascinados de los púlpitos? No, hermano. Mire, un pastor cayó en adulterio, me llegó las noticias. Pecó en adulterio, o sea, no, lo descubrió en adulterio. Y llorando en la iglesia dijo, perdóneme. ¿Sabe lo que pasó? Le pegó un paro cardíaco. ¿Y sabe qué dicen los cabros? No importa, Dios te perdona, nosotros te perdonamos. ¿Quién dice eso? Ahí sí no conocen el corazón si está arrepentido. Cualquier persona que se ve descubierto, porque aquí hay gente, hermano, que si los descubre, sueltan la sopa. Pero andan con cosas oscuras. Uno les pregunta, oye, ¿es esto y aquello? Y siempre con mentiras. El ocultar es el mentiroso, mentirosas. Siempre uno anda, oye, pero esto, todavía no me conocen ustedes, hermano. Y le dan ruedas, hermano. Son esos del rodeo. Le dan vuelta y vuelta y hasta que uno dice, no, pero mire, ¿qué es esto y esto y esto? Oh, sí. ¿Sí o no? Ese hombre fue descubierto. ¿Y sabe qué pasó? Los veo enojados, hermanos. Los veo enojados. ¿Sabe qué? Cuando se vio descubierto, le pegó un ataque cardíaco. Estaba apenas pidiendo perdón a la congregación. Voy a especular, no lo digo, voy a especular. ¿No será que Dios dijo, ya basta, ya me cansé que me estés diciendo, perdóname? Y taca, en adulterio. Ya. No, si es así no se acaba el mundo. Luego hizo, ya vente a dar cuentas. Y que nos pase usted a mí. No importa que usted reconozca que no es salvo. Con reconocer
no se exime su vida de juicio. Amén. No por el reconocer que no sabe, usted dice, ya la libré, Dios dice, Edwin honesto. No, hermano, afligámonos. Afligámonos, iglesia, por amor de Dios. Dice que Dios siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen su alianza y sus mandamientos. Hermana, aquí dijo la Biblia porque ya me cansé de estar vuelta y vuelta. ¿Sale? Se la voy a confiscar. Aquí soy la ley. Ah, Señor, ok. El verso 14. Y ya cerré. ¿Qué dice el 14? El Señor es amigo de quienes lo honran. No dice la gente, oh no, Dios me ama. No dice así la gente, oh no, Dios me quiere mucho. Me estoy enfermando y esto. Y yo le digo, ándale, no seas malo, échame canilla. Así dice la gente, échame canilla, sáname. Y me sana. ¿Quién le dijo que Dios? ¿Quién le dijo? No, yo a veces digo y escucho y mejor me quedo callado. Porque el hablar la verdad, ¿qué hace? Y en vez de decir uno, ya con los de atrás la tengo. Ya con ellos ya me surtieron. Ya con ellos tengo toda la maqueta para el año. ¿Cuál mandado? Mira lo que dice, a ver si dice más claro, 25:14 de que le dije. Y además hace que es este pasador, digo este divisor. El Señor es amigo de los que le temen y a ellos les enseña su pacto. Entonces Dios no puede ser, hermano, que esté contigo, conmigo, cuando tú y yo violamos el pacto. Dice, y es bien tremendo, hermano, esto lo ve cualquier gente del mundo. El Señor es mi amigo. El Señor es amigo de quienes lo honran y les da a conocer su alianza. Eso es gracia, hermano. Si usted es salvo, yo soy salvo, ¿qué hace Dios? Le comienza, hermano, como hoy, fíjese, orando me decía Luis, si no hubiera polizontes, así nos dijo él, hermano, si no hubiera polizontes, ¿crees que la gente no orinaría en la vía pública? Yo creo que sí, y me recalcó, pero hay leyes. Y esa es una falta administrativa, falta a la moral, faltas a la moral, pues si no lo saben ustedes, no administrativa se la aplican a él, pero es faltas a la moral. Entonces, ¿crees que la gente no haría del 2, del 1, mayormente los borrachines? Sí, y no hay leyes, Luis, sí hay leyes, pero falta ejecutores, falta quien las ejecute, quien las haga cumplir, para que mejor me entiendan. Amén. Entonces, si usted y yo somos salvos por gracia verdaderamente, no ocupamos, hermano, que alguien nos esté agarrando de delito. Ande, hermano, ore, ande, hermano, evangelice, ande, hermano, esto, ande, hermano, lo otro. No se ocupa. Amén. Como una persona, que usted lo conoce, no voy a decir su nombre, pero muchos van a saber quién, que dijo que aquí había espíritu de adivinación. Un día estaba echando llanta y varios de usted lo miró, usted fue uno de ellos, o menos que usted también estaba haciéndole la segunda como ventilador, que volteaba a las mujeres descaradamente. A lo mejor estaban ustedes y los acá, brother, acá está otra, brother. ¿Cómo? No sabemos, solo Dios sabe. Habla, papá. ¿Qué es? Se sintió libre de la carga que estaba aquí, que hablaba contra la inmoralidad, y ahora a sus anchas. Así es la persona que no tiene legislador en su vida. Amén. Si tú, hermano, te escondes en la calle por los cristianos, si tú, hermana, si tú, varón, tú que estás aquí te escondes, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Amén. No lo tienes. No importa que lloremos, no importa, ni yo lo tengo si yo vivo así. Amén. Ni yo lo tengo. Y lo que estoy hablando es pura palabra que de alguna manera por misericordia Dios la da. Amén. Pero si yo vivo así no soy. Sí, Ahora, ¿qué amén. me va a llevar a hacer? Si yo no lo soy, buscar misericordia. Amén. Hermano, yo creo que tenemos que pasar al plan donde usted y yo vivamos y dependamos por Dios. Ya no, hermano, de que el pastor, los líderes de estar cuidando a los jóvenes. A mí no me cuidaron, hermano. A mí no me cuidaron. Créalo, a mí no me cuidaron. Y cuando no me cuidaron, pues entonces me dejaron como debe de ser, a la misericordia de Dios. Amén. ¿No se fijan esa gente? Ay, me dejaron a la misericordia de Dios, porque se refiere que lo dejamos solo. Qué tontos. Porque cuando nos dejan la misericordia de Dios, Dios dice, mira Luis, esto no es correcto. Amén. Yo estuve con jóvenes en mi generación que se corrompieron en homosexualismo, fornicaciones y cosas de desenfrenos sexuales y de toda clase. Yo los conocía,
llegué a verlos en su casa, llegué a verlos, hermanos, llegué a ver actos homosexuales, fornicación en ellos. Y lo que hacía es, me afligía y me iba y ya nunca me contaba. Mi papá no me cuidaba, mi mamá no, pero mi papá Dios sí. Amén. Aunque se enojen, yo digo papá Dios. Amén. Nada de que, ay no. Porque si es salvo, si no es salvo, necesitamos agarrarte a latigazos, vente para acá, hazte para allá. Si no es salvo, tenemos que estar destruyendo Amén. hasta que llegue el legislador a tu vida. Amén. Está lindo la palabra, ¿no? Hasta que llegue el legislador a tu vida. Amén. Entonces ya no ocupamos que vente para acá, que hazte para allá. Por eso nosotros hijos los corregimos. Amén. Pero cuando llegue Cristo a su vida ya no ocupamos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer Salmo 27 y vamos a terminar en ello. Amén. Salmo 27. Santo Dios. Es mejor leer la. Sí, va, porque Santo Dios. Salmo 27, 8. Yo leo, ya lo leí, hermano, lo leímos más. Dice: mi corazón te ha oído decir, ven y ora a mí. Y mi corazón responde, he aquí vengo, Señor, a orar contigo. Eso es gracia. Hermano, ¿ora siempre? No, sería legalista, porque dice que no es por obra. Espérate. Gracia significa intervención divina, donde Dios hace lo que nosotros no podíamos hacer. Y dice Salmo 27:8 que una voz que se llama voz del Espíritu Santo te dice y me dice, si somos salvos por gracia divina, ve y ora, ve y congrégate, ve y evangeliza, ve y pide perdón, ve y esto. ¿Sí me escucha o no? Amén. ¿Sí me escucha o no? Amén. Gloria a Dios. Aquí ya no tengo esa versión. ¿Quién tiene la Biblia? Préndalo si es posible, hermano, su celular. El lenguaje sencillo. ¿No? Santo Dios. Bueno. No lo leemos ese. Lo dejamos así. Ahora yo termino con esto, hermano. No avancé nada, pero no importa. Yo le digo algo. Y vamos a leer. Y ahí nos vamos a quedar. Porque necesitamos hablar de la gracia bien, hermano, porque si no, la gente va a decir, ya ve que si estamos en la gracia, necesitamos derribar todo argumento de las tinieblas. Vamos a ir a Primera de Juan. Se quedan en suspenso, ¿eh? Dice, el hermano se quedó en stand-by. Gloria a Dios. Ya no hay ni qué decir. Pero la versión que yo quiero leer, hermano, no es esta. No sé si se va vigente, pero me dan permiso. Ya terminamos con esto, hermano. ¿Cuánto tiempo vaya? No sé, mira. Hermano Roberto, ¿cuánto tiempo llevamos? 1 hora 45. Santo Dios. Gloria a Dios, soy profesional, no para alargarme. Ahí se ocupa un legislador, ¿eh? Usted. Mande. Va poco. Mande. Digo que va poco. Primera de Juan 3. A ver, déjenme leer primero si es aquí, donde habla más claro. Dice, hermano, estos numeritos. Ok, esta es una versión. Dice, por lo tanto, primera de Juan 3:10. Para los que dicen, solo Dios conoce mi corazón, después lo voy a explicar. Tú no sabes quién es salvo, quién no es salvo. Espérenme, hermano. Dice que por los frutos conoceréis. Amén. Y Jesús nunca dijo, no juzgues, juzgar con justo juicio. Entonces dice, por lo tanto, podemos identificar. Juan dice, por lo tanto, después de decir que el que practica el pecado es del diablo, y el que no practica el pecado es de Dios. Está diciendo, el que sigue pecando no es salvo, y el que ya no practica el pecado es salvo. ¿Está escuchando? Amén. Ok, entonces dice Juanito, por lo tanto podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce perfectamente es de Dios. Amén. ¿Escuche bien? Amén. Y todo aquel que no se conduce con rectitud y no es perfecto y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Amén. Ahora, Juan estaba hablando de él y de Dios nada más, que podían ellos. Solamente yo termino con eso.
¿Será que Juan estaba diciendo en esa palabra plural, que significa que es plural, estaba diciendo solo Dios y yo podemos discernir quién es de Dios, quién es del diablo? ¿Solo eso significa su expresión? Porque así dice la gente. Solo Dios sabe quién es salvo. Entonces, están diciendo solo Dios y Juan, porque dice plural. Nosotros podemos conocer. Entonces, la gente que está embrujada por la gracia inexistente está diciendo que ese verso significa que solo Juan y Dios sabe quiénes son salvos. Pero no es así. ¿O será que solo Juan, Dios y los apóstoles sabían quién eran salvos? Porque está en plural, sigo diciendo. ¿Cómo me da la respuesta? Yo termino. ¿Cómo me da la respuesta? Que no es ninguna de las opciones que le he dado. Bíblicamente, porque hay que derribar toda ignorancia con la palabra. Es que tú no puedes saber quién es salvo. ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no? ¿Tuvo experiencia? No ocupo eso. No ocupo, porque mucha gente tiene experiencias de Dios verdaderas, pero eso no significa que sean salvos o salvas. Escúcheme bien. ¿Cuál? Ya le dije. ¿Será que Dios está diciendo? Juan está diciendo en 1 Juan 3:10, está diciendo solamente Dios y yo conocemos quién son salvos. Solamente Dios y yo podemos discernir. O número 2, solo Dios y yo y los apóstoles podemos discernir quiénes son salvos y no. Yo le doy la respuesta con la Biblia. Para la gente que dice, solo Dios conoce mi corazón, solo Dios sabe quién es salvo y quién no es. Yo le doy la respuesta y la tiene el mismo Juanito. El mismo Juanito la tiene. Nos regresamos, hermano, y es el mismo Juanito. No creo que soy yo, es Juanito, hermano. Ay, hermano, se va a ir al infierno porque es el apóstol San Juan. Religiosos. Amén. Se va a ir al infierno, hermano, es el apóstol San Juan. Yo le pongo Juanito, hermano, porque lo amo. Porque él dice, hermanitos, no nos engañéis. El que peque es del diablo, dice. Y dice bonita, Juanito dice hermanitos. Dice, la respuesta es, hermano, 1 de Juan, capítulo 2, verso 27. Y dice, escúchelo bien, pero antes que lo lea, entonces, cuando dice, nosotros podemos identificar quiénes son salvos y quiénes no, ¿a qué se refiere? A todos los que hemos recibido la salvación por gracia divina. Y dice, 1 de Juan 2:27, ustedes han recibido al legislador, aquí dice, al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan, escuche bien, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Nada. Amén, amén. Pues el Espíritu les enseña todo. ¿Y qué es todo? Nos da discernimiento quién es del diablo, porque hay otro contexto que dice, por los frutos los conoceréis. Y dice el Señor Jesús, un árbol malo, imposible, da frutos buenos. Amén. Porque si alguien dice, yo estoy pecando, si acabo de maltratar, acabo de robar, pero tú no conoces mi corazón, Dios sabe que lo amo. Espérate, me estás diciendo que en el corazón eres bueno, cuando Dios te reprende diciendo que un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Amén. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro para esa brujería de esa gracia que no existe? Amén. Oh no, yo soy salvo, pero tú no te puedes dar cuenta. No, yo me doy cuenta inmediatamente. Y concluyo. Dice, pues el Espíritu les enseña todo. ¿Sabe lo que significa todo? Todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él es, dice, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Santo Dios. Es salvo por gracia. Hay una sola gracia, hermano. No hay dos. Cuando Dios dice, cuando Pablo dice, donde un día abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es bíblico. Se lo explico, pero creo que ya lo sabe. Las personas que antes fuimos los que tocamos fondo, las personas que, porque todos somos pecadores y vivíamos practicando el pecado, pero habemos algunos, hermanos, que realmente vivimos más que otros, cosas más terribles. Pablo lo que dice, donde un día abundó el pecado,
sobreabundará la gracia. Significa, hermano, como conocí personas que en el mundo fueron tremendos, porque había esa cosa que hoy sigue proliferando, dar testimonios, y por eso me di cuenta de hombres que son pastores que vivieron, hermano, fueron asesinos, fueron esto, fueron aquello y aquello, y cuando Dios los convirtió, fueron hombres, hermano, grandemente más usados que otras personas. Es verdad. Por eso dice que donde abundó el pecado, no estoy diciendo que si usted y yo abundamos en pecado ahorita, más y más va a abundar la gracia. No. Cuando usted vivió. Y mire, yo le puse aquí, yo termino con esto. Cuando Juan dijo que podemos conocer quién son de Dios, yo le dije, ¿y cuáles son del diablo? Hablaba, hermano, lo que dice 1 de Juan, aquí le puse Juan 2.27, el 1 de Juan 2.27. Porque la verdad, todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede discernir. Porque aún Juan 4.1 dice, para que lo vean, Juan, hermano, eso es representado como ¿qué? Hay 4 seres vivientes. ¿Y sobre cuál está representado Juan? El libro de Juan. ¿Quién? ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento más celestial, hermano, una revelación más amplia del Señor Jesús. Y por eso dice, miren lo que dice en el capítulo 4, verso 1, el hermano Juanito, que dice, ¿es de Juan? Perdone. Sí. Ya ve, por andarme confundido con Juanito, pero es Juan, sigue siendo Juan. Amén. Es tiempo, hermano. Yo quiero que ahora leemos esto y vamos a orar. Y cada uno de ustedes, hermano, cada uno de nosotros seamos sinceros delante de Dios. Y créalo, hermano, ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Una congregación que sea lo lindo. 1 de Juan 4.1, perdón, me equivoqué. Acá puse Juan y acá. Amados, no creáis. ¿A qué? ¿Por qué? No la gente crea todo lo que oye. A todos los que son pastores de hoy los escuchan. Y después dicen, pues cayó en adulterio. Y pues sí era siervo de Dios, pero... Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿No es lo que pasa hoy? Te voy a profetizar. Tú eres hijo de Dios, te viene bendición sobre bendición y están condenados más que nada para el infierno. Y dice, queridos amigos, como allá ¿cómo se llama? En Buenavista y en Tepic. Pastor, ora por mí. Y como están acostumbrados que dicen, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a hacer todo eso, llegaba yo, Señor, muestra sus pecados. Un pastor me dijo varón cuando me escuchó predicar en Buenavista. Cuando me escuchó ya terminé. Cuando me escuchó predicar en Buenavista, hermano, me interrumpió el tipo, me dice, pastor, venga para que ore por nosotros. Ya salí, hermano, dije, ¿para qué me interrumpe? Estaba viendo el del perrito, el del osito, no sé quién estaba hablando ahí ¿sabe qué estaba hablando? Según él predicando. Y ya empecé a orar y dije, Señor, y dijo, que se guíe, que Dios lo guíe, pastor. Amén, usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Estaban los dos incautos, hay un bigotón que me hacía de esos del ruedo charros, del lienzo charro. Y ya empecé, Señor, muéstrale bendito este varón el pecado que tiene oculto, que se arrepienta para que lo puedas usar verdaderamente. Y al otro, Señor, mira la idolatría que tiene y no sabía que el otro tipo, su idolatría es Estados Unidos, va y viene y nunca se congrega fiel. ¿Sabe? Cuando empecé a orar primero, le hacía uno de ellos, porque son de los que se mueven como serpientes, hermano. Pero cuando dije, Señor, muéstrale su pecado oculto para que verdaderamente lo uses, ya no se movió. Ay, Señor. En verdad, hermano, Dios nos enseña con su Espíritu Santo todo. Dice, amados, y yo concluyo con esto, no creáis a todo espíritu, sino probad. La palabra probar significa juzga. Amén. Juzga, eso es probar, juzga. ¿Y cómo va a juzgar usted? Con la palabra.
que está hablando no es bíblico, sus actitudes, su vivencia no es bíblico. Ok, amados, no creáis dice a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén y amén. He terminado, iglesia, y créalo.